Comenzó un nuevo mes, hoy es 1 de septiembre y se espera, por supuesto, en los próximos días el IPC de agosto. De acuerdo a lo que pudimos hablar con diferentes especialistas, consultores, se espera que sea superior al 10%, pero vamos a analizarlo con dos especialistas. Con Sergio Chousa, de la consultora Sarandí, y también con Agustín Echevarne, director general de la Fundación Libertad y Progreso. Buenas tardes a ambos. ¿Cómo están? Un placer, un gustazo. Gracias por estar con nosotros y bueno, por supuesto, analizar números y debatir un poquito. A ver, Sergio, ¿qué números arroja tu consultora en relación a la inflación de agosto? Mira, nosotros no medimos alta frecuencia técnicos, pero es un hecho que seguramente el mes pasado cerrará arriba del 10% por el fogonazo posterior a las elecciones primarias, en el momento en el cual se dio la devaluación del dólar. Tuvo un salto muy significativo, algún segmento en particular vinculado al consumo de bienes durables, también repercutió sobre el precio de algunos elementos básicos muy importantes. Se despertó la carne, que venía un par de meses de virtual congelamiento. Hay algunos rubros que tuvieron avances arriba del 10%, obviamente promedio de promedios, con lo cual creemos que va a estar por la zona entre el 10 y el 11%. Ya te diría, es un poco anecdótico, ¿no? Finalmente el número al primer decimal o al segundo decimal, la caracterización del proceso de superinflación y totalmente moderado. Mientras intentamos mejorar un poco tu conexión, Sergio, dialogo con vos, Agustín, y quiero que me cuentes, en la consultora, ¿qué número arrojan respecto de la inflación de agosto? Bueno, en la Fundación Libertad y Progreso, nosotros lo que medimos fue 10,7%. Eso es porque se mide promedio contra promedio, o sea que es lo que está diciendo Sergio, o sea que coincidimos, pero cuando mirás punta contra punta fue 16%, lo cual te arroja ya un índice elevado de nuevo para septiembre, ¿verdad? Entonces lo que está pasando es que la inflación se está acelerando, nosotros veníamos explicando esto hace años, que se iba a seguir acelerando cada vez más, porque hay un proceso cada vez mayor de huida del dinero. La gente aprende que la semana siguiente los precios van a estar más altos, ahora ya remarcan prácticamente todos los días, y entonces se acelera el proceso de fuga del dinero. Ese proceso de fuga del dinero es lo que yo denomino un proceso hiperinflacionario, más allá de que Philip Kagan te pone como que la cifra de hiperinflación es 50% mensual. Pero ya 2 dígitos mensuales es una enormidad. Te da una cifra, si la analizás, de 238%. Así que ya estamos en niveles altísimos de inflación. Pero lo más grave es que además se acumula la inflación reprimida, de forma tal que el próximo gobierno va a tener una aceleración inicial de la inflación si quiere transparentar todo el problema de precios congelados, cepo cambiario, tarifas retrasadas. Entonces, en realidad es como que estamos en un proceso anterior todavía al Rodrigazo. Y sin embargo, la inflación es muy alta y la pobreza ya está probablemente arriba del 45%. Bueno, para eso habrá que esperar entonces datos del INDEC, por supuesto. A ver, Sergio, si podemos mejorar la conexión, así te sumamos otra vez. Sí, acá estamos. Ahora sí, mucho mejor. Bueno, no sé si pudiste escuchar a Agustín, el dato que arrojó fue del 10,7 de acuerdo a los estudios y análisis. Volvemos con vos, Sergio, entonces, y hablábamos o Agustín mencionaba en realidad una aceleración de la inflación que es palpable, se ven los números, por supuesto, pero en algún momento hubo una desaceleración y eso no se sostuvo en el tiempo. ¿Por qué? Sí, a ver, hubo parches paliativos en estos meses, a tono con, obviamente, moderar con las muy pocas herramientas que tenés de política económica en un momento de debilidad política, tratar de que el proceso no se te termine de desanclar, ¿no? A ver, está claro que esto fue un programa de transición. En el último año completo, en toda la gestión de Sergio Massa al frente del Ministerio de Economía, el objetivo primordial era evitar un escenario de hiperinflación, de aceleración nominal con problemas también en la pata financiera vinculada a los depósitos privados, un escenario de crisis recesiva mucho más severo que el que finalmente vamos a terminar teniendo. No era un escenario de estabilización integral, no había posibilidad de hacerlo en un último año de gestión. Esos son programas que se tienen que implementar cuando un gobierno recién inicia, ¿no? Con lo cual, digo, me parece que la evaluación hay que justipreciarla en términos de lo que podía hacer este ministro de Economía en particular,
Sí hay que hacer autocrítica sobre por qué no se hicieron algunas transformaciones al inicio de gestión. Ahí me parece que voy a compartir algunas ideas con Agustín, la normalización del mercado de cambios, había precios relativos que estaban totalmente desacomodados y había que hacer un trabajo inicial. Ya cuando llegaste al segundo, tercer, cuarto año es poco lo que puedes hacer. Agustín, en relación justamente a estos conceptos que arroja Sergio, ¿qué opinión tenés? Sobre todo sobre ese símil balance que hizo Sergio en relación al año de Sergio Massa al frente del Ministerio de Economía. Bueno, yo creo que es un error querer ser candidato y ministro al mismo tiempo. Y lamentablemente eso complica la situación. Si vos mirás los números, Massa empezó con un 80% de inflación y va a terminar cerca de 200% de inflación. O sea que nadie puede decir que eso es exitoso. Es verdad que todavía no hay una, digamos, una corrida bancaria, que sería lo único que le faltaría para terminar de ser una cosa desastrosa. Pero ¿Crees que podría haberla? También es cierto que le recibió la sequía, ¿no? Que eso es Sí. real. O sea, el golpe de la sequía fue fuerte y eso no hay que dudarlo. Lo que pasa es que yo creo que las medidas que se toman son equivocadas. Lo dije desde el primer día, desde hace 4 años, como también criticamos al gobierno de Macri que no hizo las cosas bien. Pero sí coincido con Sergio que el último año es mucho más complicado. Por eso, ahora que son las elecciones y que viene un nuevo gobierno, es muy importante que realmente hagan un proceso de reformas estructurales profundas desde el inicio del mandato. Te diría, desde el primer día de mandato y desde la primera semana, habría que mandar una cantidad de leyes para reestructurar la economía argentina. Donde vamos a diferir con Sergio es que yo creo que hay que cambiar completamente el modelo de la Argentina, salir de esta idea de acostumbrar a la gente a que puede vivir del Estado. Hay provincias enteras que viven de otras provincias. Eso es un disparate, eso está muy mal hecho. Hay acostumbrar a la gente que puede vivir durante décadas de planes sociales y demás, eso es un horror porque destruís a las personas, le sacás la dignidad, las ganas de progresar, las ganas de trabajar, educarse, mejorar todos cada uno y salir por sí mismo de la pobreza. Entonces al final pasan las décadas y Argentina pasó de una pobreza del 4% al 45%. O sea, evidentemente hay que hacer un cambio, a mi juicio, completo de sistema económico. La pregunta es obvia, Sergio. ¿Cuál es tu contrapunto en relación a este término? No, bueno, obviamente cuando uno piensa en reformas estructurales puede estar horas debatiendo cada uno de los pilares de la economía y la sociedad en general, reforma del Estado, qué pasa en materia laboral, en las leyes laborales, pero me quiero salir muy específicamente a lo macro, donde me parece que algo evidente, que es un poco el huevo de la serpiente de buena parte de las distorsiones que hoy tiene la macro, que es lo que decíamos el mercado de cambios, ¿no? Sobre eso, a mí me parece que ya hay una evaluación compartida en buena parte de la disciplina de que toda esta acumulación de cepos, restricciones, Sí. distorsiones, se tienen que empezar a resolver. Y para eso, además de la integralidad de un plan económico que pueda generar confianza, que pueda tener también una pátina de realismo en un contexto muy complicado en materia socioeconómica, pero lo que tenés que hacer es empezar a desandar un camino de regulaciones que se fueron acumulando a lo largo de los 2 últimos años y que ya generan un desquicio tal que el grado de pérdida de eficiencia económica en el funcionamiento de la economía es muy severo solamente por el mal funcionamiento del mercado de cambios. Así que ahí yo conservo una confianza de que los 3 candidatos, no solamente los 2 opositores, van a hacer un trabajo muy profundo sobre el mercado de cambios. Agustín, hablabas de cambios estructurales y empezaste por el Estado y ese concepto de vivir del Estado. ¿Qué otros cambios estructurales hay que hacer? Además, sumando a ese concepto, el de la dolarización o el tipo de cambio. Bueno, yo coincido con Sergio que todos cualquiera que sea que gane, va a tener que hacer un cambio profundo y salir de este cepo que es nefasto, que ha destruido el Banco Central. El Banco Central tiene un agujero enorme, tiene reservas negativas, pero además debe 14.000 millones de dólares a los importadores. O sea que ahí vas a tener un problema muy serio al principio del próximo año. Eso hay que hacerlo. Encarar la dolarización es un proceso que puede ser largo porque justamente empezás con un Banco Central desquiciado. Primero tenés que recomponer el Banco Central. Yo creo que yo no era favorable a la dolarización hace unos años atrás,
con Nicolás Kachanowski propusimos un esquema de convertibilidad con 3 monedas, con canasta de monedas de países que producen commodities. Entonces sería crear el dólar argentino con la canasta de monedas que podía ser el dólar canadiense, el dólar neozelandés y el dólar australiano. Sí. Con lo cual serían países similares. Y eso creo que sería desde el punto de vista técnico, creo que es superior a la dolarización. Lo que pasa es que por la desconfianza con los políticos y que después te puedan destruir el sistema, porque crear un sistema nuevo siempre es un gran esfuerzo. Lo mismo que abrir la economía es un gran esfuerzo. Si vos después te la vuelven a cerrar, es un doble esfuerzo. Si entras en la convertida, que es un esfuerzo, y después salís, es un doble esfuerzo volver a generar un sistema de moneda sana. Y tenés que hacer un sistema, es un conjunto de reformas, porque hay que hacer, por supuesto, la reforma laboral que mencionaba, la desregulación, todo eso hay que hacerlo, y una profunda reforma del Estado, porque tenés que recuperar un superávit fiscal para tener déficit cero, incluyendo el pago de intereses. Entonces vamos a recuperar el crédito, la gente va a volver a creer en Argentina y vamos a volver a tener moneda. Ese es el tema, pero más que fundamental, que necesita la Argentina, y está bueno que empecemos a tener coincidencias en estos temas. Agustín, Sergio, profundo es el análisis y también da para una larga charla y estaría bueno que por supuesto podamos desglosarla en otro momento, pero volvamos al eje central de nuestra charla porque nos fuimos por las ramas desde lo apasionante que es el discurso y los contrapuntos y volvamos a la inflación, ¿no? Hablábamos de 2 dígitos, de que iba a estar por encima del 10%, Agustín contaba 10.7%. Sergio, ¿cuáles fueron los factores para que la inflación esté por encima del 10% en agosto? ¿En qué rubros se ven esos aumentos más sustanciales? No, lo que te pasó es que lamentablemente el pasaje a precios de la devaluación del oficial del 22,5% fue en muchos sectores prácticamente automática. En bienes durables, sobre todo, donde obviamente juega el aspecto del costo de reposición y para los productores, los comerciantes, en un contexto de tanta incertidumbre, si no remarcan en la misma magnitud que están teniendo que afrontar el encarecimiento del dólar, bueno, después no saben cuál va a ser su tasa de ganancias, si van a poder reponer al mismo precio. Claro. Fue un mes muy complicado en términos políticos, también se movieron los dólares paralelos en la salida de las elecciones primarias, eso generó un traslado automático. Después tenías algunos precios reprimidos que se soltaron parcialmente también en este contexto. El de la carne es el que más incidencia tiene en el índice de precios. Prácticamente un aumento de 10% de la carne en Argentina te genera un 1% de avance del IPC, es muchísimo, sí. Con lo cual, bueno, es un rubro muy significativo que venía congelado ya hace 4 meses con aumentos muy bajos. Yo te diría igual, de nuevo, ¿no? Esto es un poco plan aguantar y sí. El objetivo de Massa en estos meses que quedan es que no se espiralice, no entres en una espiral ascendente en el cual no puedas encontrar un techo. Está claro. Agustín, misma pregunta, ¿en qué rubros se vieron los principales aumentos? No, coincido con eso que dice Sergio. Solo te agregaría que hay un problema adicional, porque Sergio Massa consiguió un acuerdo con el Fondo Monetario que estaba atado a tener un programa de austeridad y cumplir una meta fiscal. Y hasta ahí, por eso entraron 7.500 millones de dólares, lo cual dio cierta tranquilidad. Por ejemplo, lo viste en el mercado de bonos, que los bonos subieron. Pero inmediatamente después lanzó un plan platita. Y ese plan platita no es consistente con lo que está pasando. Yo comprendo que el golpe de la inflación es enorme y estás en un año electoral y quieren recuperar algunos votos. Pero desde el punto de vista de la economía es tremendamente nocivo y peligroso. Porque si eso puede generar inestabilidad. Primero puede generar un ruido fuerte con el Fondo Monetario y te pone en duda el próximo tramo de 2.500 millones de dólares. Yo creo que el Fondo Monetario de todas maneras lo va a entregar simplemente porque viene el cambio de gobierno y va a empezar a hablar con el próximo gobierno. Pero es realmente muy arriesgado lo que han hecho, porque equivale, a mí me da 0,4% del PBI, otros calculan 0,5%, pero es saltarte de la meta rápidamente en una sola maniobra, que además lo que va a hacer también es acelerar la inflación. Entonces, viste, pan para un mes y después tenés hambre de nuevo al mes siguiente. Creo que es muy peligroso. Sergio, Agustín, gracias por el tiempo a ambos. Nos vemos la próxima semana, si les parece. Un gusto. Muchas gracias a ti. Hasta pronto. Un saludo, Sergio. Abrazo.
Ahí pasaban Sergio Chousa, de la consultora Sarandí, y Agustín Echevarne, director general de la Fundación Libertad y Progreso, analizando no solamente la actualidad de la economía argentina, sino también el IPC de agosto, que se conocerá en las próximas semanas. Vamos a seguir con más información en Canal E.